Por otro lado, señor Delgado, también está muy fuerte lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, las movilizaciones pro-palestinas allá en los campus, pues es en las universidades donde siempre inician estos movimientos y son los jóvenes siempre los que encabezan las revoluciones pacíficas como la que está viviéndose, pacífica del lado de los jóvenes, porque de los estudiantes, porque ellos simplemente están protestando por una política en la que no creen, la política de Estados Unidos de consentir a Israel de ese tamaño, y los jóvenes están empujando fuertemente, pacífica por su parte, porque por parte de las policías, Álvaro, la brutalidad. Van más de 2,000 personas, la mayoría jóvenes, que han sido detenidos por las protestas que se han multiplicado y que van creciendo cada vez más en Estados Unidos, precisamente en repudio a la política fundamentalmente de Israel hacia Palestina, sobre la guerra que ha emprendido Israel contra Hamas, aunque finalmente las consecuencias las ha tenido que pagar la población palestina, que ya supera los 35,000 muertos. Y en Estados Unidos, en decenas de universidades, han sido detenidos más de 2,000 manifestantes. Y, por ejemplo, en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la UCLA, al menos 200 personas fueron arrestadas hoy jueves. Y en la Universidad de Columbia fue desmantelado un campus. Bueno, yo veía imágenes, Alejandro, también en la Universidad de Columbia había campamentos y llegaron no solamente policías, en el caso de Columbia llegaron civiles embosados a golpear a los manifestantes y no aparecieron ahí la policía. Es de llamar la atención. ¿Por qué crees? Por supuesto. Entonces, sí, estas manifestaciones y también arrestos se han producido en casi todos los rincones de Estados Unidos, pero en las más recientes 24 horas, casi toda la atención se ha dirigido en la Universidad de California, en Los Ángeles, como le decía, donde hubo escenas caóticas la mañana de este jueves, cuando policías con equipo antimotines arremetieron contra un grupo de manifestantes. La policía retiró barricadas y empezó a desmantelar un campamento fortificado de manifestantes, sí, claramente pro-palestinos, en el campus de la UCLA, después de que cientos de inconformes desafiaron las órdenes policíacas de que se marcharan del lugar. Algunos de ellos formaron cadenas humanas mientras la policía lanzaba granadas aturdidoras para disolver los grupos. Sí, y fueron al menos 200 personas arrestadas en la UCLA, como lo reportó el sargento Alejandro Rubio de la Patrulla de Caminos de California. Dijo que las personas arrestadas fueron trasladadas al complejo carcelario del condado, cerca del centro de Los Ángeles, y ya se definirá si la policía presenta cargos o se deja en libertad a los manifestantes. Sí, dentro de esto, pues obviamente se ha desatado la xenofobia allá en Estados Unidos. Hoy la agencia Associated Press da cuenta de un caso en particular, una profesora que vio inspiración en protestas en Colombia y que fue calificada por el alcalde de Nueva York como agitadora externa. ¡Híjole! Siendo que ella ni siquiera estaba ahí. Dice la crónica desde Nueva York, dice lo siguiente, dice: antes de que los agentes de la policía ingresaran a la Universidad de Columbia el martes por la noche, y de que arrestaran a más de 100 personas mientras desalojaban un edificio escolar ocupado y un campamento, el alcalde neoyorquino Eric Adams dijo que recibió información de inteligencia que cambió su postura respecto a las manifestaciones en los campus universitarios contra la guerra en la Franja de Gaza. Agitadores externos que trabajan para radicalizar a nuestros hijos estaban llevando a los estudiantes
hacia tácticas más extremas. Esto fue lo que afirmó el alcalde, y uno de ellos dijo Adams varias veces en entrevistas con medios de comunicación el miércoles, era una mujer cuyo esposo fue condenado por terrorismo, Alejandro. Sí, pero ahí va la historia. Sin embargo, la mujer a la que el alcalde se refirió no estuvo en el campus de Colombia esta semana. No se encuentra entre los manifestantes que fueron detenidos y no ha sido acusada de ningún delito. Nala Al-Arian, de 63 años de edad, comentó el miércoles a la agencia AP que Adams había informado erróneamente su papel en las protestas y los hechos sobre su esposo, Sami Al-Arian, un ex profesor de ingeniería informática y notable activista palestino. Sami Al-Arian fue detenido en 2003 por cargos de haber apoyado al grupo palestino Yihad Islámica en las décadas de 1980 y 1990, pero un jurado rechazó declararlo culpable de los cargos en su contra. El complicado caso, agrega la agencia AP, permaneció en el limbo jurídico durante años, incluso después de que aceptó un acuerdo de culpabilidad en relación con un cargo menor que, según su familia, aceptó para salir de la cárcel y acabar con su sufrimiento. Fue deportado a Turquía en 2015, poniendo fin a un caso que algunos consideran como un ejemplo de extralimitación gubernamental. Nala Al-Arian, una profesora de escuela primaria jubilada, dijo que acudió a Colombia, pero no para enseñarle a nadie sobre desobediencia civil. Todo este asunto es una distracción porque están muy asustados de que los jóvenes estadounidenses están al tanto por primera vez de lo que está pasando en Palestina, comentó Nala Al-Arian. Ellos son los que me influenciaron. Ellos son los que me dieron la esperanza de que por fin el pueblo palestino pueda conseguir algo de justicia. Ella señaló que ha perdido a decenas de familiares a causa de los bombardeos israelíes de los últimos meses y que quería ver de cerca el campamento, así que se detuvo en el campus brevemente el 25 de abril mientras visitaba la ciudad de Nueva York en un viaje no relacionado junto con sus dos hijas. Dijo que se sentó en el jardín por poco tiempo, pero que no habló directamente con ninguno de los manifestantes, a quienes describió como ocupados y hermosos. Me senté y me sentí feliz de ver a esos estudiantes luchando por justicia para el pueblo oprimido de Palestina, comentó. Pero estaba cansada, entonces me fui. La agencia AP dice que una fotografía en la que aparece arrodillada sola junto a una tienda de campaña, tomada por su hija y publicada en la red social X por su esposo, avivó rápidamente las acusaciones de un vínculo terrorista en la protesta. La afirmación fue repetida por cuentas de derecha en las redes sociales. Una publicación que obtuvo más de 1 millón de vistas en X decía erróneamente que la mujer había estado entre los manifestantes cuando la policía entró en el campus. La publicación mencionaba fuentes del ayuntamiento y ya fue eliminada, pero la afirmación se propagó ampliamente, alimentando una narrativa que ha sido disputada enérgicamente por los organizadores estudiantiles de que el movimiento pro-palestino de Colombia ha sido cooptado por fuerzas externas. Híjole. Bueno, agrego lo siguiente conforme a la agencia AP. En una aparición el miércoles en el programa CBS Morning, Adams dijo que la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York había identificado a personas entre los manifestantes que eran profesionales, bien entrenados. Una de ellas estaba casada con alguien que fue detenido por terrorismo. Al ser cuestionado sobre los detalles, declinó dar el nombre de la mujer, pero sugirió que los periodistas podrían averiguarlo consultando las redes sociales. Y a ver si podemos pasar, esta es la fotografía, aunque se la paso con los sellos, la marca de agua de la agencia AP. Es ella la profesora jubilada, que simplemente esta es la fotografía, la estoy tomando directamente de la agencia Associated Press, aunque es de uso público, es justamente esa la fotografía que la conduce a ella a un problemón,
pues allá en Estados Unidos. Agitadora externa. Una vez más, Alejandro, conforme a lo que hemos leído, una vez más es una paranoia de autoridades estadounidenses que no entienden de pronto que hay jóvenes, como muchos jóvenes hay en México, que están horrorizados por lo que está pasando en Palestina. Y, digamos, es una circunstancia distinta a lo que pasó, por ejemplo, en los 60, con el tema con la guerra en Vietnam, que no había las comunicaciones que hoy tenemos. Y en aquel momento, en los 60, hubo una enorme rebelión juvenil. Hoy, con tanta información sobre lo que acontece en el mundo y particularmente el tema de Palestina, se ha generado en Estados Unidos un fenómeno, por lo menos de indignación ante lo que está ocurriendo y ante lo cual su gobierno está contribuyendo con el respaldo que le da a Israel, no solamente en esta coyuntura, sino desde la instauración misma del Estado de Israel. Entonces, sí, este tipo de acciones en contra de una maestra jubilada, pues también indignan y atizan pues las protestas. Bueno, hay, como usted sabe, denuncias en la Corte Penal Internacional en contra de Israel, que no ha querido reconocer, por supuesto, Benjamín Netanyahu, su primer ministro. Pero en épocas recientes, de acuerdo con un despacho también de Associated Press, desde La Haya, en Holanda, dicen que sí hay ya una preocupación entre los funcionarios, altos funcionarios de Israel, por lo que pueda significar las acusaciones que por genocidio tiene ante la Corte Penal Internacional. Apenas en el viernes pasado, hace casi una semana, el primer ministro Benjamín Netanyahu escribió en términos generales sobre las acciones de la Corte Penal Internacional en contra de soldados y funcionarios israelíes, y el Ministerio de Asuntos Exteriores también ha indicado que sigue de cerca los informes de las acciones. Pero la Corte Penal Internacional, que se creó hace una década para combatir la impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros delitos grandes, no ha procesado a otros países a no contar con una fuerza policial. Esta Corte Internacional depende de los Estados miembros para detener a posibles sospechosos, pero obvio, Netanyahu nunca va a aceptar, y así lo dijo: nunca aceptaremos ningún intento de la Corte Penal Internacional por socavar su derecho inherente a la defensa propia. Eso es lo que dijo. Bueno, es un tema que pues no amerita menos atención, que ha provocado, está viviéndose ahora mismo una primavera allá en las universidades de Estados Unidos. Yo escribía en mi cuenta que si fuera en un país no occidental lo que está sucediendo en las universidades, ya habría una atención profunda y puntual de los medios estadounidenses diciendo que se trataba de una primavera, una resistencia civil pacífica. Habría grandes crónicas, grandes loas a la resistencia de los muchachos. Pero como se trata en Estados Unidos, obviamente, pues son rebeldes que han decidido romper, violar la ley y manifestarse. Ya saben cómo es curiosa la democracia allá, en esa democracia gigantesca, la estadounidense. Alejandro, pero también en México ha habido movilizaciones en respaldo a Palestina, y hoy mismo en la UNAM se ha comenzado a establecer un campamento de parte de la comunidad universitaria a un lado de la torre de rectoría. Veo aquí que Teresa Rodríguez de la Vega, ella escribe a través de su cuenta de Twitter, dice: desde la acampada universitaria de la UNAM nos convocan a traer propaganda plástica electoral para reutilizarla en el campamento contra el genocidio en Palestina. Y sí, el campamento lo están armando también con la propaganda electoral, pero aquí el tema es
que hay una respuesta de estudiantes mexicanos que están movilizándose para también llevar a cabo acciones de repudio a la guerra y de respaldo al pueblo palestino allá en la UNAM. Se ha instalado este campamento contra el genocidio en las islas junto a la Torre de Rectoría.